proceso que tuvieron, los problemas que han tenido. Pero hace poco nos hizo favor de invitarnos a una conferencia. Una conferencia de prensa porque iban a ir a Estados Unidos a la Comisión Interamericana, ¿no? Pues ¿para qué nos platica qué pasó ahí? Porque hasta ahí nos quedamos casi todos los medios de comunicación, no sabemos qué pasó, qué hicieron, y si nos trajeron algún souvenir o no, no sabemos. Entonces que nos comente, ¿no? Sí, Luis, Jorge, todos los que estamos aquí en esta cabina, primero agradecerles el espacio que nos brindan al Sindicato Mexicano de Electricistas. No, al contrario. Enviar un saludo a todos los que nos están escuchando, en especial a nuestros compañeros del sindicato que están en resistencia, que hoy lo informamos que íbamos a estar aquí atendiendo a esta cordial invitación. Estamos en un plantón fuera de la Secretaría de Gobernación en Bucareli, llevamos 16 días y estamos buscando que Gobernación cumpla con una serie de acuerdos que pactó con el sindicato de ponerle fin a este conflicto que lleva ya más de 3 años, 8 meses, generado por el anterior gobierno, el gobierno de Felipe Calderón, donde deja en la calle a 44,000 trabajadores. No hay antecedentes en el país ni en el mundo que en plena crisis financiera y económica echen a la calle a tantos trabajadores y dejen sin el sustento a sus propias familias, así como en la indefinición jurídica a casi 21,000 jubilados. Somos un sindicato que va a cumplir 99 años el próximo 14 de diciembre. Y esta lucha de resistencia tiene que ver porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Hoy que está de moda el tema del debido proceso. Por ejemplo, a la francesa Florence Cassés le resolvieron un amparo liso y llano a la Corte porque le fueron violados sus derechos establecidos en el debido proceso. Ayer todavía acaban de resolver un caso de una persona que estaba sentenciada por haber asesinado a una mujer. La Corte resuelve, le otorga también un amparo liso y llano porque le violaron sus derechos al debido proceso. Y a nosotros que entraron por la noche las Fuerzas Armadas y Militares a tomar, ahí fue indebido proceso. Ahí nosotros nos tomaron por asalto armado y militar nuestras instalaciones, nuestros centros de trabajo, nos echaron a la calle, nunca nos notificaron de manera individual ni de manera colectiva. Y después de todo un largo litigio en los tribunales nacionales, el 13 de septiembre del año pasado, el Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral, los 3 magistrados resolvieron en favor de los trabajadores ampararnos para que se restablecieran nuestros derechos que se violentaron establecidos en la Constitución y sentenciaron a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto de los trabajadores. Ese fue el amparo del 13 de septiembre del año pasado de un tribunal. Los 3 magistrados votaron a favor. Sin embargo, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 30 de enero de este año, en una audiencia que vuelven a emitir un recurso de revisión, decide revocarnos el amparo diciendo que los 3 magistrados se equivocaron. O sea, no hay antecedentes en el país de que la Suprema Corte revise un caso en 3 ocasiones. Y además los que están por garantizarte tus derechos te los nieguen. Entonces, ante esta decisión y por acuerdo de nuestra asamblea del 4 de febrero de este año, tomamos el acuerdo de que este asunto no podía quedarse así. Pues aquí tenemos una queja, se las vamos a dejar para conocimiento del público. ¿La queja o el documento? El documento. Porque quejas tengo un montón. Bueno, ya no se llaman que quejas. La regamos, que no hablamos bien. Ya no son quejas, ahora ya son peticiones. Esta la integramos formalmente el día 24 de mayo de este año. ¿Quién nos recibió ya en la Comisión Interamericana? Un paisano nuestro, don Emilio Álvarez Icaza. Él es el secretario ejecutivo de esta comisión y aquí, bueno, ya la entregamos de manera formal, lleva un procedimiento, nos explicaron cuál es y vamos a darle seguimiento. Y aquí estamos demandando al Estado mexicano, al gobierno de Felipe Calderón, a sus secretarios de Estado como Javier Lozano, como Gómez Mon, con todos los actores, y además también demandamos a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque decidieron, sin haber pues ni siquiera cumplir con los estándares internacionales de los acuerdos que México tiene firmados en materia de derechos humanos, como es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces ya ahí está, aquí estamos denunciando que nunca puesto al cambio del uniforme. Y esos
Esos militares pidieron apoyo de varios despachos de abogados y entró el despacho de abogados del ESME. Por eso tenemos acceso a ese expediente, y eso es grave para nuestro país, que se utilice las Fuerzas Armadas y militares para despojar a los trabajadores de su único patrimonio, que es el derecho al trabajo. También estamos explicando aquí la actuación de la Suprema Corte. Después de agotar todos los tribunales, todas las instancias nacionales, pues resulta que los que están para garantizar, que nunca observaron los tratados que México tiene firmado en materia de derechos humanos, sino fallaron por consigna, por una decisión política no apegado al marco de derecho. Y además también estamos demandando, pues, que derivado de esta acción, todas las consecuencias que ha tenido. Para mucha gente no se sabe, pero por ejemplo tenemos un promedio de 5 compañeros que se suicidaron, se quitaron la vida. Hay matrimonios desintegrados. La mayor parte de los compañeros que tuvimos la oportunidad de llevar un programa de revisión médica, la mayoría tiene con problemas de nerviosismo, diabetes, hipertensión arterial. Imagínate que éramos criminales, que éramos... De todo nos dijeron, que por culpa de nosotros el país prácticamente estaba en quiebra financiera. Hicieron listas negras. En ninguna parte un trabajador electricista puede conseguir trabajo porque fue trabajador de luz y fuerza del centro y agremiado al Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos demandando que se nos restituyan todos y cada uno de nuestros derechos que tenemos adquiridos como trabajadores en este país. Y hay un antecedente en esta Comisión Interamericana. Hubo un caso similar en Perú con los trabajadores al servicio del Congreso de la Unión, cuando en la época de Fujimori. Ahí llegó Fujimori, disolvió el Congreso, despidió a los trabajadores. Ellos demandaron, después de algunos años, desde la Corte Interamericana, que sí es vinculatoria, lograron que les restituyeran todos sus derechos, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a la jubilación, que hubiera una restitución del daño moral. Tuvo que ver que el gobierno, una de las principales televisoras, pidiera una disculpa pública a los propios trabajadores, y eso es lo que nosotros estamos planteando por bien de que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Pues una vez que fueron a la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y entregaron su queja, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido alguna respuesta de la Comisión? ¿Ha citado a algunos exfuncionarios? ¿En qué va? Aquí es un procedimiento. Primero la integramos, ya la recibieron. Hay un procedimiento para revisar que cumpla con la formalidad que establece la Organización de Estados Americanos en el tema de la comisión. Nosotros estamos documentando, presentamos testimonios, estamos presentando las pruebas, pero hay algo bien difícil de comprender. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza el doctor Plasencia, recibe 20 veces más de presupuesto que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, imagínense. Así como los gobernadores que reciben tanto, sí, ¿no? Entonces nos decía don Emilio Álvarez y Casa, dice, imagínense, solamente tengo 2 personas para atender todos los países de la Organización de Estados Americanos. Entonces una licenciada que es la que recibe, otra que es la que analiza. Dice, pues imagínense el tiempo que nos tardamos. Nos pidió apoyo incluso, que le pudiéramos nosotros hacer un resumen de la propia queja, explicar cómo se violentó la Organización de Estados Americanos, la Carta de Derechos Humanos, y que fuéramos documentando. Estamos en ese proceso. Entonces, una vez que se logre que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión resuelva y diga sí cumple con los elementos que establece el reglamento interior de esta comisión, entonces ya la pasan a lo que son los comisionados, que son 6 comisionados. Ellos lo revisan y entonces si en ese momento ya lo admiten para su revisión a fondo, en ese momento empieza a correr un plazo de 2 meses para que le notifiquen al Estado mexicano y que pueda jugar también esta comisión como conciliador. Si hay una conciliación en este tribunal internacional, pues hasta ahí queda. Si el Estado mexicano, alguna de las partes, dice no queremos conciliar, queremos que se revise el fondo, entonces se turna a la Corte Interamericana, que sucede está en Costa Rica, y ellos sí ya resuelven el fondo, y sí son vinculatorias las sentencias de esta Corte, que nosotros estamos planteando eso. Si hay una conciliación, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nuestro trabajo.
somos electricistas altamente calificados, es mano de obra que le sirve al país. Hoy vemos las fallas de las compañías contratistas, apenas salía una nota que hoy hay más pérdidas de electricidad que las que tenía Luz y Fuerza del Centro, ya se gastaron más dinero que el que le daban a Luz y Fuerza del Centro, no mejora, la cartera vencida se cayó y el servicio, pues prácticamente de los supuestos que dijo Calderón, que iba a mejorar el servicio y que iban a bajar las tarifas eléctricas, le preguntas al usuario y dice, ninguno de los dos se cumplieron. Dijo que iba a generar empleos con esta decisión, cual al contrario están perdiendo miles y miles de empleos. Entonces pues hay un conflicto social, trabajadores que estamos en la calle despedidos, que estamos buscando que haya justicia para nosotros y para nuestras propias familias. Es lo que estamos demandando la libertad de un compañero que está en la cárcel, Jorge Ulises Uribe Gaona, lleva 2 años, 1 mes en el reclusorio Oriente, y lo acusan de que él hizo daños a la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad. Ya se llevó litigio, no le han podido demostrar, incluso ni la CFE ha podido demostrar que tiene interés jurídico, porque dice es daño en propiedad ajena, y le dice el juez, a ver, presenta que es tu propiedad. Dice, bueno, es que me la prestaron la propiedad en comodato nada más por 3 años, y así la tengo. Entonces, en algunas sentencias que hemos obtenido de algunos otros jueces, dice la CFE no tiene interés jurídico para demandar daño en propiedad ajena porque no es dueño de la propiedad, sino quien tiene interés jurídico es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que es el que nombraron para administrar toda la infraestructura de Luz y Fuerza. Son todas la serie de contradicciones en el marco jurídico. Entonces, estamos demandando la libertad de nuestro compañero, estamos demandando que se establezca el marco jurídico de cómo les van a pagar a 21,000 jubilados. No los quieren mandar a una lista como si fueran pensionados del Seguro Social, cuando son trabajadores que se jubilaron de acuerdo al contrato colectivo de trabajo con un organismo público descentralizado que atiende la zona central del país. Y estamos demandando que se restituyan nuestro derecho a la seguridad social. Tenemos una clínica hospital que es propiedad del sindicato, que se la puso en comodato al Seguro Social, y hoy está cerrada la clínica hospital desde hace más de 1 año. Dicen que porque no tienen recursos, que porque el Seguro Social atraviesa por una terrible crisis y nuestras familias y nuestros compañeros no tienen atención médica que se requiere. Pues son los 4 temas que están en gobernación. Pues creemos que desde la Comisión Interamericana sí podemos conciliar, sí nos interesa conciliar, nos interesa que este conflicto ya se resuelva y que cada quien pues haga el trabajo que le corresponde y no llevarlo hasta la Corte Interamericana. Ojalá la gobernación nos esté escuchando, pues para que vea que hay un ánimo de los trabajadores en avanzar en una solución al conflicto. A veces nos cierran los micrófonos. No, pues esperamos que no. No, estamos bien aventados igual que los del SMAE, ¿verdad? Sí. Como dicen en la música hay variaciones sobre el mismo tema. Y algo muy interesante que acabas de mencionar tú son los altos cobros de la luz. Hemos observado que constantemente llegan allá al SMED. Tienes un contexto con Telmex, por ejemplo. Entonces con el servicio público de electricidad es lo mismo. Pues ¿cómo te alegan un pago cuando no tienes un contrato? Y además el reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica dice que debe de haber un contrato comercial entre el suministrador y el usuario, en donde en ese contrato se establecen los datos generales del usuario, su domicilio, qué demanda de energía tiene, si es un servicio bifásico, monofásico, trifásico, si es comercial, todos los rangos se establecen ahí y se firma el suministrador, firma el usuario, está su equipo de medición y a partir de ahí empieza a correr su facturación. No hay nada de eso, no existe. Apenas hubo una marcha el día sábado en Huachinango, Puebla, la convocó la Cámara Nacional del Comercio. El presidente de la Cámara dice, pues para que haya trato debe haber contrato. Era una de sus eslogan que traían, y eso es cierto, y el reglamento dice que debe haber, pues se debe suministrar el servicio con eficiencia, eficacia y a un precio que puedas pagar, no al que ellos consideren. Pues es un servicio público que lo regula el artículo 27, 28 de la Constitución y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento. Todo eso no lo están cumpliendo. Entonces cualquier usuario puede llegar, oye, yo no tengo contrato con Comisión Federal, presento una queja en Profeco. Oye, llegaron unos recibos altísimos, yo nunca consumí esa energía, puede proceder una queja ante Profeco. Oye, me están cambiando mi equipo de medición, yo tenía este medidor y me pusieron otro que es digital,
y yo ni siquiera les he firmado. Entonces, ¿cómo se contabiliza el consumo? También procede. Hay fallas, apagones, se están quemando los equipos, procede también una queja ante Profeco, y se están registrando. No es que las firme o las selle el sindicato, sino que se hace el formato, el usuario presenta el recibo que tenía con luz y fuerza, su credencial de lector, se ingresa a la Procuraduría Federal del Consumidor, y hasta que no se concilie, ¿qué es lo que pasa cuando hay quejas de los usuarios en otro tipo de servicios? Hasta que no te llamen, se concilie, se explique. Así funcionaba Luz y Fuerza del Centro. En todas las oficinas de Profeco había trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Para que hubiera quejas, se revisaba. Podía estar una falla en el equipo de medición, en la instalación eléctrica, variaciones de voltaje que te dañaron tus equipos, y el suministrador está obligado a pagarlo. Nada de eso están cumpliendo. Por eso llamar a los usuarios pues a que lleven sus quejas ante Profeco. Y lo cierto es que se están multiplicando en toda la zona central del país y fuera del país. Acabamos de hacer una caravana hasta el norte, hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. No hubo una sola ciudad que no los usuarios salían a decir: ya estamos cansados con los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Y vemos que lejos de que baje el costo, está subiendo. Acaba de subir en mayo 8.4%, y acabo de escuchar una declaración del secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo, que dice que para que bajen las tarifas hay que privatizar el sector. Entonces, pues, ¿qué es privatizar? Pues ese era el fondo. Imagínense que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, del sexenio pasado, hoy es consejera jurídica externa de Iberdrola, la empresa más importante española, que es la que se privilegió con los permisos de generación con el gobierno de Fox y el gobierno de Calderón. Bien, vamos a un corte y continuamos platicando con el señor Martín Esparza. Un segundito, vamos a un corte en el son de la negra. Trabajador Esparza, ya casi nos vamos. No sé qué más quiere abundar. Sí, muy rápido sobre el tema de las quejas ante Profeco. Queremos decirle al público que nos está escuchando que hay un centro de atención y orientación a los usuarios del Servicio Público de Electricidad. Está ubicado en la calle de Insurgentes, número 98, en el lobby. Hay ingenieros, hay abogados, hay técnicos especializados sobre el tema del Servicio Público de Electricidad para poder orientar sobre estas quejas. Solamente es necesario llevar su recibo de luz y su credencial de lector para que se elabore su documento. Hay un correo que se llama atencionusuarios@yahoo.com, también ahí le estamos atendiendo, y próximamente vamos a dar a conocer a los ciudadanos, porque este tema de las tarifas ya es un problema nacional. Es un problema que, imagínate, pagar tarifas altísimas, pues pone en riesgo el desarrollo económico y social del país. Hay una organización que se llama Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que ya tiene elaborada una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad, que no sea una mercancía, sino un derecho de todos los mexicanos, a partir de que contamos con recursos naturales para poder generar la electricidad, transmitirla, transformarla, distribuirla y abastecerla. Es un precepto constitucional, y el problema que están viendo los usuarios en la zona central del país, porque les llega un recibo que les quieren facturar desde el 2009, desde que decretaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue un conflicto generado por el gobierno. Entonces estamos planteando que sea borrón y cuenta nueva en esta iniciativa de ley, y también estamos planteando que haya una tarifa social. Hoy reconoce el gobierno que hay 60 millones de pobres en México, reconocen que hay 7 millones y medio de gente que tiene hambre. Entonces, si reconocen, pues es justo que haya una tarifa social, y estas son iniciativas ciudadanas que las vamos a acompañar con millones de firmas de todo el país para llevarla a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.